Sophie, no es tan difícil. Sophie lo había evitado toda su vida, convenciéndose de que no necesitaba ver a un ginecólogo. Pero después de semanas de malestar y búsquedas en Google a altas horas de la noche que solo alimentaban sus peores temores, finalmente cedió. La recepcionista le había recomendado altamente al doctor Daniel Hayes, uno de los mejores de la ciudad. En ese momento, no le dio mucha importancia. Para ella, un doctor era solo eso, mayor, serio, profesional. Pero nada la preparó para lo que sucedió después. Una enfermera entró en la sala de espera con un archivo. Sophie Bennett. Sophie casi salta del asiento. Tragó saliva con fuerza, agarrando su formulario como si fuera un salvavidas. Con piernas temblorosas, se levantó y siguió a la enfermera por un pasillo. Su estómago se revolvía al pasar por consultorios cerrados, el olor a antiséptico llenando el aire. «Puedes sentarte», dijo la enfermera con una sonrisa cortés, señalando una silla dentro del consultorio. «El doctor Hayes estará aquí en breve». Sophie asintió, pero apenas podía respirar. Se sentó rígidamente, la espalda recta como una regla, las manos entrelazadas en su regazo. La habitación era impecable, certificados enmarcados colgaban de las paredes, un escritorio elegante ocupaba una esquina y, junto a él, la silla de examen se alzaba como algo salido de una película de terror. Intentó no mirarla. Sus dedos se retorcían ansiosos mientras ensayaba lo que diría. Mantén la calma. Actúa normal. Supera esto. Y entonces, Sophie olvidó cómo respirar por completo. El hombre que entró no era el tipo de doctor que había imaginado. El doctor Daniel Hayes era hermoso, alto, de hombros anchos, increíblemente atractivo. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, su mandíbula tan definida que parecía cortar vidrio, y sus profundos ojos azules irradiaban una confianza serena. No se suponía que luciera así. Señorita Bennett. Su voz era suave, calmada, completamente profesional. Le sonrió con tranquilidad mientras cerraba la puerta. Sophie intentó responder, pero no salió nada. Estaba demasiado ocupada entrando en pánico. Era joven. Era atractivo. Iba a examinarla. Oh, no. Daniel se sentó frente a ella, hojeando su archivo. Veo que es tu primera visita al ginecólogo. Sophie asintió tan rápido que casi se daña el cuello. La sonrisa de Daniel se mantuvo gentil. Sé que esto puede ser estresante, pero prometo que iremos a tu ritmo. Nada sucede si no te sientes cómoda. Volvió a asentir, las mejillas ardiendo. Daniel notó su tensión, como evitaba el contacto visual, como parecía querer desaparecer en la silla. Era diferente a la mayoría de sus pacientes, tímida, frágil de una manera que lo conmovió. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando el tono. ¿Cómo te sientes? Bien, mintió Sophie, apretando las manos. Daniel rió, un sonido cálido y natural. No tienes que estar nerviosa. Prometo que no muerdo. Sophie no estaba tan segura. Él era aterrador, no por quién era, sino por lo que la hacía sentir. Nunca había reaccionado así ante nadie, su corazón acelerado, sus palmas sudorosas, su cuerpo hiperconsciente de cada uno de sus movimientos. Y lo peor, Daniel lo notaba. La observaba, captando su lenguaje corporal, su mirada esquiva, el rubor en sus mejillas. Era adorable. Daniel había atendido a miles de pacientes, seguras, nerviosas, incluso algunas que coqueteaban descaradamente. Pero Sophie era diferente. Su vulnerabilidad lo hacía querer protegerla. Y ese era un pensamiento peligroso. Antes de comenzar, dijo, manteniendo su voz ligera, ¿tienes alguna pregunta? Sophie dudó. Tenía 1.000.000, pero todas murieron en su garganta. No, susurró, negando con la cabeza. La mirada de Daniel se detuvo en ella, como si intentara descifrar su silencio. Bien, empecemos entonces. Y Sophie supo, sin duda, que esta sería la cita más larga de su vida. 2 semanas después. Sophie ignoró todas las llamadas de la clínica. Su receta necesitaba ajustes, pero no le importó. Debía programar un seguimiento, pero no lo hizo. Hasta que sus síntomas empeoraron. Y así terminó de nuevo en esa misma sala de espera, agarrando los brazos de la silla como si fuera un salvavidas. Esta vez, rezó por un doctor diferente, alguien mayor, aburrido, alguien que no la hiciera sentir como si su cerebro se cortocircuitara. Pero, por supuesto, la vida la odiaba. Porque cuando la enfermera la llamó y la llevó al consultorio, allí estaba él otra vez, el doctor Daniel Hayes, tan injustamente guapo como siempre. Sophie, dijo, cerrando la carpeta. Empezaba a pensar que me evitabas. Sophie contuvo la respiración.
Lo había notado. No. Es solo que he estado ocupada, mintió. Daniel no se lo creyó, pero lo dejó pasar. En cambio, la estudió con cuidado, notando cómo jugueteaba con el dobladillo de su manga, cómo sus hombros estaban tensos. Estaba nerviosa. Como la última vez. Y, de alguna manera, saber eso lo enterneció. Había visto a miles de pacientes, pero ninguna como Sophie Bennett. Había algo en ella, algo delicado, algo que lo hacía querer ser cuidadoso. Y eso era extraño. Mientras tanto, Sophie intentaba no desmayarse. Cada segundo en esa habitación era una tortura. Sabía que él solo hacía su trabajo, que no pensaba en esto como ella. Pero no importaba. Tenía que salir de allí. Así que, cuando terminó la cita, casi corrió hacia la puerta, murmurando un gracias antes de desaparecer por el pasillo. Y Daniel, por razones que no podía explicar, sintió una punzada de decepción al verla irse. Un giro inesperado. No esperaba volver a verla tan pronto. Menos fuera de la clínica. Pero unos días después, al entrar en su café favorito, sus ojos se posaron en una figura familiar junto a la ventana, Sophie, absorta en un libro. No lo había visto aún. Se mordía el labio, concentrada. Parecía, en paz. Diferente. Y, por alguna razón, eso lo hizo dudar. Porque, de repente, ella no era solo una paciente. Era alguien que quería conocer. «Qué casualidad encontrarte aquí», dijo, apoyándose levemente en su mesa. Sophie se paralizó. Durante un segundo, solo lo miró, como si su cerebro no procesara lo que ocurría. Luego, tosió por haberse atragantado con el café. Daniel contuvo una risa. Sophie quiso morir. La verdad duele. Días después, Sophie descubrió algo que lo cambió todo. Un artículo. El doctor Daniel Hayes, el médico millonario detrás del grupo médico Hayes. No era solo un doctor. Era el doctor, un nombre líder en ginecología, dueño de múltiples hospitales. Y, además, inmensamente rico. Sophie apenas podía respirar. No era solo su éxito. Era que ella había sido tan ingenua. Había creído, por un segundo, que él era normal. Pero la verdad estaba frente a ella. Daniel Hayes era inalcanzable. Y ella, solo Sophie Bennett. Una chica común, con una vida común. No eran iguales. Ni cerca. Confesiones. Daniel notó el cambio de inmediato. Sophie lo evitaba. Al principio, pensó que era su imaginación. Pero luego ignoró sus mensajes, dejó de ir al café, canceló sus citas. Y, de repente, entendió, podía perderla. Así que una noche, la encontró. Sophie acababa de salir de la librería donde trabajaba cuando lo vio, apoyado contra su auto, los brazos cruzados, mirándola fijamente. «¿Me evitas?», preguntó, su voz calmada pero con algo más bajo la superficie. Sophie desvió la mirada. «No. Es solo que». «¿Qué? Tú eres tú», explotó. «Y yo soy yo. Somos de mundos diferentes, Daniel. No quiero que la gente piense que te persigo por tu dinero». Daniel la miró por un largo momento. Luego, rió. No era burla. Era incredulidad genuina. «¿De qué te ríes?», preguntó Sophie, ardiendo de vergüenza. «¿Por qué, Sophie?», dijo suavemente. «Creo que eres la primera persona en mi vida que huye de mí por mi dinero». Sophie abrió la boca, pero no supo qué decir. Porque, por primera vez, vio algo en sus ojos, agotamiento. La miraba no como un doctor, no como un millonario, sino como un hombre intentando entenderla. Y, de repente, ya no estaba tan segura de querer huir. Un colapso y una revelación. Sophie no podía huir para siempre. Una noche, después de un turno agotador, el mundo giró. Sus piernas cedieron. Todo se volvió negro. Y cuando despertó, estaba en un hospital, con Daniel a su lado, su rostro lleno de preocupación. «Me asustaste», susurró, aliviado. Sophie intentó sentarse, pero él la detuvo. «No deberías estar aquí», murmuró, evitando su mirada. «¿Por qué? ¿Por qué? No tienes que hacer esto. Cuidarme. Actuar como si importara». Daniel se quedó quieto. Luego, su expresión se oscureció. «¿Crees que esto es caridad? No te necesito, Daniel». «Esto no es caridad, Sophie», dijo, tenso. «Esto es que me importas». Sophie rió sin humor. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué yo? Tienes dinero, éxito, mujeres que harían lo que sea por ti». Daniel respiró hondo. Y entonces lo dijo. «Porque me gustas, Sophie». El mundo se detuvo. Un final y un comienzo. Un año después, Daniel la llevó al mismo café. Esta vez, se arrodilló con un anillo.
Sophie Bennett, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas nublaron su visión. Un año atrás, habría huido. Pero ahora. Sí. Y así, su historia llegó a su fin. O, más bien, a su comienzo. Si esta historia te conmovió, no olvides dar like, comentar y suscribirte a Tramas del Alma para más relatos emocionales. Hasta la próxima.